Por eso hoy vamos a ver este tema tan importante acerca de la obediencia que agrada a Dios. El anterior domingo, ¿de quién hemos hablado? ¿Se acuerdan? Un premio vamos a dar. ¿De quién hemos hablado? Hermanito Hugo, ¿tú qué estabas? No me acuerdo. ¿De quién hemos hablado? Del dulce cantor de Israel, ¿verdad? El rey David. 2 domingos hemos hablado de David. Uno hemos visto su faceta, cómo él alababa, adoraba al Señor dando vueltas, remolineando. Y la otra faceta hemos visto cómo él ganaba sus batallas. ¿Y por qué ganaba sus batallas? Porque siempre consultaba a Dios, pedía su guía, su dirección. Y hoy voy a hablarles acerca de un guerrero muy valiente. ¿De quién creen que voy a hablarles? ¿De David? Ya me he enamorado de David. Hoy voy a hablarles de un sirio. Un hombre que nos dice la palabra de Dios, que era un varón grande delante de su Señor. Un varón de alta estima. Un varón valeroso en extremo, un varón valiente, victorioso, acostumbrado a ganar, acostumbrado a tener reconocimientos. ¿De quién les estoy hablando? ¿Ya tienen la idea? Naamán, muy bien, qué capísimos que son. Ahora el nombre de Naamán, ¿sabían que tiene un significado en el origen hebreo? Porque hay varios israelitas hebreos que se llamaban Naamán. Si bien este Naamán es sirio, pero su nombre en el original hebreo significa agradable, dulce, encantador. ¿Cuántos quisieran ponerle de nombre a su hijo Naamán? ¿Se animaría? ¿Cómo es, hermanito Andrés? ¿Le pondrías a tu hijo Naamán? No. Pues hoy vamos a estar leyendo qué nos dice la palabra de Dios y todas las joyas, todo lo que nos enseña en esta historia nuestro Señor. Para todos los que tienen su Biblia, abran en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es una historia muy bonita. ¿Cuántos no conocen a Naamán? A ver, una manito arriba mientras van buscando. Eso, muy bien, hay que ser sinceros. Hermanito Andrés, ¿conoces a Naamán? ¿Por qué no levantes tu manito? Manita Cristina, ¿conoces a Naamán? No, y levanten su manito, participen. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes 5:1. Vamos a comenzar con esta historia tan bonita. Y mientras leemos esta historia, yo quiero que busques un personaje con el cual tú te identifiques. No busques a tu pariente, porque muchos hacemos eso, ¿no? Escuchamos una prédica y decimos, era que esté aquí mi mamá, mi papá, para él es esto, para él, obediencia para mis hijos es, para mis sobrinos, para mí no, yo soy bien obediente, pero no, trata de identificarte con alguien. La palabra de Dios nos dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mediante él, ¿qué había hecho? Jehová había dado salvación a Siria. Y esto es algo para pensar, ¿no? ¿Cómo a través de un extranjero Jehová ha podido dar salvación a esa nación? Y los sirios eran enemigos de los israelitas. Pero aquí nos dice que por medio de él, o sea que Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija si tú eres boliviano, chileno, ecuatoriano, peruano, argentino. Dios es el Dios de todos. Si bien la palabra nos dice que Dios es el Dios de Israel, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido adoptados gracias a Jesús como hijos suyos. Y aquí vemos eso, cómo mediante Naamán Jehová había obrado a favor de Siria. Y ahí nos damos cuenta que toda la gloria es ¿para quién? Para Dios. Si tú tienes un buen trabajo y eres el mejor en tu trabajo, no es por ti, no es por tus dones, tus talentos, por lo que tú hayas estudiado.
¿Es gracias a quién? A Dios. Si tú eres un buen futbolista, si tú eres un buen deportista, es gracias a Dios. Si tú eres un buen padre, un buen hijo, es gracias a Dios. Toda la gloria es para nuestro Señor. Ahora vemos a Naamán como un hombre valiente, victorioso, acostumbrado a ganar, acostumbrado a que le den reconocimiento. Donde sea que Naamán llegaba, todos decían, está llegando Naamán, denle la mejor silla, el mejor plato de comida, lo mejor era para él. Pero de un día para otro, él empieza a ver algo en su piel. Y esto nos sucede a muchos, ¿no? Tú estás viviendo tu vida cotidiana y de pronto sucede algo que tú no esperabas. Una enfermedad, o tal vez una carta del banco, o tal vez un memorándum en tu trabajo donde te dicen, está despedido. O una mala nota en la universidad, en el colegio, un 0. ¿Cuántos se han sacado 0 alguna vez? La pastorita, el hermanito. Y ese es un balde de agua fría, ¿no? Naamán, que había ganado tantas victorias, ¿se imaginan dónde estaba su ego, su orgullo? Él era el mejor guerrero, pero de pronto va al espejo y ve una manchita. No sabemos dónde, ¿no? En su brazo, en su cuerpo, en su rostro, ¿dónde habrá sido? Y eso era lepra, una enfermedad que no tenía cura, una enfermedad que era muy contagiosa. ¿Cómo se habrá sentido Naamán al saber que tenía lepra? Había ganado tantas victorias, se sentía tan poderoso, pero ante esa enfermedad no podía luchar. No tenía las armas suficientes, los guerreros, el ejército, para poder luchar contra esa enfermedad. Y de seguro ha debido empezar a ir a buscar, ¿no?, a los médicos, a los naturistas de su nación, a los sacerdotes. Ha debido ir a los templos que había en Siria, pero no ha encontrado solución. ¿Cuántos se han sentido así antes de conocer a Dios? Nos hemos sentido perdidos, ¿no?, en este mundo. Tan grande este mundo, y uno dice, pero la ciencia lo puede todo. Pero hay enfermedades que los médicos te dicen, no tienen cura. ¿Y qué haces en ese momento? Pues así se sentía Naamán, un hombre acostumbrado a ganar, esta vez estaba perdiendo. La lepra representaba impureza ritual, pecado, exclusión social, obligando a los afectados a vivir fuera del campamento. Si aquí hubiera algún leproso, tendríamos que invitarlo a que salga, ¿verdad? Porque podía contagiar a todos. Y además nos dice la palabra que tenía que andar con una campanita y hablar, soy leproso, leproso, para que nadie se acerque a él, para no contagiar a los demás. Y ahora, ¿qué sucede en el versículo 2? La palabra de Dios nos dice, vamos a la Biblia, Segunda de Reyes 5, 2. Hoy vamos a leer todo el capítulo de a poquito. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿A quién? La cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué interesante esta muchacha. Había sido raptada. Esta mujer era una mujer israelita y se la habían secuestrado los sirios y vivía como sierva, como esclava en la casa de Naamán. ¿Se imaginan qué habrá pensado esta muchacha de Dios? Habrá dicho, ¿por qué Dios no me ha salvado? ¿Por qué estoy aquí como esclava? ¿Dónde está Dios? ¿Me ha abandonado? Pero no. Si se dan cuenta, ella tenía muy en claro que todo sucede por algo. A los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Ella tenía esa seguridad. Y a veces uno llega al hospital, ¿no?, por alguna enfermedad, y uno se pregunta ¿por qué? Pero no se pregunta ¿para qué? Porque si tú estás en un hospital es para algo. Y puede ser tu propósito como de esta muchacha, predicar el evangelio, anunciar que hay un Dios todopoderoso que puede sanar, que puede curar, que puede restaurar. Esta muchacha, ¿qué hace? Le dice
a su señora, si rogase mi señor, o sea, Naamán, al profeta que está en Samaria, a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Y esta es la tarea que todos debemos tener. Todos debemos anunciar a nuestro Dios. Tal vez tú hoy te encuentres en el minibús con un enfermo, con un desempleado, con un preocupado, con alguien angustiado. ¿Qué tienes que decirle? Que tu Dios lo puede levantar, que tu Dios puede hacer un milagro para que esa persona ya no esté enferma, para que esté sana. ¿Cuántos van a hacer esa tarea? A ver, una manito arriba. ¿Cuántos van a ser evangelistas? Eso, muy bien. Algo interesante también en esta muchacha es que no desechó a Naamán. Muchos de nosotros tenemos miedo. A mí me ha pasado. Hablar en tu trabajo de Dios, ¿lo harías? Muchos tenemos miedo, ¿no? Decimos, pero mi jefe es millonario, platudo, tiene 3 casas, 10 autos. ¿Para qué le voy a hablar de Dios? Me va a mandar a rodar. Pero uno no se da cuenta de que ese jefe puede estar enfermo, así como Naamán. Puede tener una enfermedad terminal y puede ser que Dios te ha puesto a su lado para que tú lo lleves al evangelio, él se sane y él lleve a toda su familia y él predique también de ese milagro y muchas personas puedan ser libres, puedan ser sanas, puedan ser alcanzadas. Por eso hoy estamos llamados a no desechar a nadie. Todos tenemos en nuestra casa una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Pues háblale de él, contale los milagros que ha hecho en tu vida. Ahora vamos a ver qué ha hecho Naamán en el versículo 4. ¿Será que le hizo caso a la muchacha? ¿O será que dijo, no, está loca, es una esclava, no le hagan caso? Vamos a ver el versículo 4, ¿qué nos dice? Entrando Naamán a su señor, ha ido donde el rey. Le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria tenía fe. Tenía fe. Increíblemente, Naamán ha ido a contarle y el rey podía bajonearlo, ¿no? Podía decirle, no, nada que ver. Somos sirios, no somos israelitas. ¿Cómo vas a ir donde Jehová? Aquí tenemos dioses, vamos a nuestro templo. Pero no. El rey de Siria tenía fe y además apreciaba tanto a Naamán que quería verlo sano. Y hace cartas, se da el trabajo de hacer cartas dirigidas al rey ¿de quién? De Israel, donde le dice que lo sane de su lepra. Aquí vemos que Naamán pide permiso, busca consejo. Eso debemos hacer nosotros. Cuando tú tengas una aflicción, un problema, busca consejo de tus familiares, de los ancianos de la iglesia, de las personas, de tus hermanos en la fe, para que puedan motivarte así como el rey de Siria lo ha motivado a Naamán. Ahora en el versículo 7, ¿qué nos dice? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y da vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Será que el rey de Israel tenía fe? No, ¿verdad? Porque al recibir esa carta, otro se hubiera alegrado y hubiera dicho, bien que lo han mandado, aquí tenemos un profeta, aquí tenemos Dios, lo puede sanar y los sirios van a ser nuestros aliados. Pero no. El rey de Israel dice, ¿por qué me lo han mandado a mí? ¿Acaso yo soy Dios? Me están haciendo una trampa, dice.
Él pensaba que como él no lo iba a poder curar de lepra, los sirios iban a aprovechar y con ese motivo se iban a entrar a Israel y los iban a matar. Y a veces reaccionamos así, ¿no? Cuando un familiar te dice algo, que tiene un problema, una aflicción, nosotros en vez de decirle, vamos a la iglesia, ahí vas a tener solución, ¿qué le decimos? ¿Has ido al médico? ¿Has pensado en el banco? ¿Has ido a buscar trabajo? Levántate mañana a las 5, compra tu periódico y anda a dar tus currículums. Pero nos olvidamos del más importante, de Dios. Y en el versículo 8 nos dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Quién estaba en la puerta de la casa de Eliseo? Nadie. Se ha encontrado con las puertas cerradas. Muchas veces cuando tenemos problemas nos encontramos con puertas cerradas, ¿verdad? Tú dices, mi comadre, mi compadre me va a ayudar, ¿vas? No está. Tú buscas al doctor, ¿vas? No está. Está de vacaciones. Y aquí Eliseo ha sentido eso. Luego de que ha tenido fe, ha confiado, ha ido donde el rey, ha viajado hasta Israel, se encontró con las puertas cerradas. El que estaba acostumbrado que lo reciban con trompetas, con alfombra roja, con júbilo, porque era un gran guerrero, esta vez se encontró con las puertas cerradas. Y es que Dios quería trabajar en él algo. Él quería trabajar su orgullo. Muchas veces somos orgullosos, ¿verdad? Estamos confiados de algo que hacemos, de un don, de un talento, y nos dejamos llevar por aquello. En el versículo 10 nos dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le está dando una promesa, pero el profeta no ha salido a recibirlo. Y en el 11 nos dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Cómo se ha ido? Enojado. Porque a veces Dios nos pide que hagamos cosas que no queremos hacer. ¿Cuántos han hecho cosas que no quieren hacer? Manito. Todos, ¿no? Todos a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. ¿A quién le gusta ir a trabajar? Al hermanito Roger nomás le gusta, porque viaja. La mayoría de nosotros no nos gusta, ¿no?, nuestro trabajo. Por eso se llama trabajo. Por eso te pagan. Porque si fuera algo divertido, algo que te gusta, no te pagaríamos. Pero como tienes que hacer algo que no te gusta, por eso te pagan. Y aquí Dios a veces nos va a pedir que hagamos cosas que no queremos hacer. Y hay que ser sinceros. Así como a Naamán le está pidiendo que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y si investigamos un poquito, ese río dice que era turbio. No era como el lago Titicaca, agüita cristalina, calientita, bonita, no. Era como el río que pasaba aquí por la Camacho, así medio café, medio sucio. Exacto, como el Choqueyapo. ¿Cuántos se meterían al Choqueyapo? El hermanito Germán quiere ir, dice, hermanita, soy saliendo, lo bautizas ahí. Exacto. Pero aquí Naamán dice, se enoja y dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? No voy a hacer, no quiere, está terco, está orgulloso, está enojado.
Y muchos nos hemos sentido así, ¿verdad? A veces nos piden que hagamos algo que no queremos hacer y nos enojamos, nos molestamos, reaccionamos. Y aquí Naamán estaba a punto de perder su milagro. Se iba a Siria y listo. Ahí hubiera terminado su historia y Naamán murió leproso después de tantos días. Fin. Pero, ¿qué sucede en ese momento? Naamán tenía la promesa. A veces tenemos esa promesa de que Dios nos va a sanar, Dios nos va a proveer, Dios nos va a ayudar, pero no queremos esperar. Queremos que sea ya, ahorita. Y además queremos que sea como nosotros queremos. Aquí Naamán dice, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a invocar a su Dios, seguramente se imaginaron truenos, las nubes, palomas, y que además iba a tocar mi llaga, dice, y en ese momento por arte de magia, ¡tarán! Y a veces nos imaginamos eso, ¿no? Decimos, hoy día me duele este lugar de mi cara, voy a ir a la iglesia, voy a alabar y va a pasar un fuego poderoso y me voy a sanar. Y vas y no sucede aquello. Pero saliendo de aquí, te tropiezas y ya no te duele. Ya estás sano, gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En el versículo 13, cuando Naamán se estaba yendo enojado, ¿qué sucede? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, vean esa humildad de los criados, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Todos necesitamos esa clase de amigos, ¿no? De hermanos que te digan, ¿pero qué te están pidiendo? ¿Es algo grande lo que te están pidiendo? No, ¿verdad? Si tú haces una introspección, estamos dispuestos a hacer cosas más grandes, más temerosas. Si a Naamán le hubieran dicho, anda a pelear con 10,000 hombres y vas a ser sano, Naamán hubiera dicho, ya, vamos, hubiera ido a la batalla. Pero aquí le estaban pidiendo que haga algo que él no quería, porque veía eso y decía, no, me voy a contaminar, me voy a ensuciar, no es para mí, prefiero irme a los ríos de mi tierra, ahí son cristalinos. Algo pequeño le estaban pidiendo, pero él no quería hacerlo y estaba a punto de irse. Pero estos amigos le hacen entrar en razón. ¿Y qué sucede en el versículo 14? ¿Qué creen que ha hecho Naamán? ¿Se sumerge en el río turbio o no? ¿Se sumerge? ¿Qué dicen? Sí. Tiene que era que lo empuje, ¿no? Yo si bien estaba ahí, ya pues entrad en la red. Pero a ver, vamos a ver qué pasa. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Naamán estaba con muchas personas. También seguro él pensaba y decía, no, pero aquí quitarme mi ropa delante de todos, ¿qué van a decir? Por ahí la lepra ya había avanzado por todo su cuerpo. Y a veces uno tiene ese miedo, ¿no? Te dicen, anda a la iglesia, Dios te va a sanar o Dios te va a hacer un milagro contigo. Y decimos, ¿será? No creo. Por ahí voy y no sucede nada. ¿Qué va a decir mi familia? En vano has ido a perder tu tiempo. Y aquí Naamán empieza a acercarse al río Jordán y mete primero su pie, ¿no? ¿Cómo habrá estado el agüita? ¿Fría? ¿Caliente? Fría debió estar, río. Ya ha debido empezar a entrar renegando, yo creo. Esto más tengo que hacer, a decir, tan feo este río. ¿Qué cosecharán aquí los desechos de todas las casas? ¿Por qué es tan sucio? Ha debido entrar renegando. Y a veces hacemos las cosas al principio renegando, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta historia está en la Biblia porque refleja nuestro carácter, nos refleja a nosotros. No debemos sentirnos mal si alguna vez hemos sentido eso, pero debemos aprender, porque Naamán aquí está aprendiendo. Y esta historia está en la Biblia para mostrarnos que si hacemos a veces cosas que no nos gustan, Dios nos va a premiar, porque aquí lo va a premiar. Se zambulló 7 veces. ¿Cuántos han venido a la iglesia 7 años?
Ni un año, ¿verdad? Hay otros que se cansan. Van 3 años, 4 años, no hay su milagro y dicen, no, ya no voy a ir. Mentira había sido. Aquí Naamán seguro se zambulle la primera, sale mojadito, temblando. La segunda, la tercera, empieza a ver su cuerpo, nada. Y ahí es donde uno empieza a dudar y dice, ¿para qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo el ridículo. Tal vez otras personas que lo estaban mirando, sus soldados, los curiosos, han debido empezar a reírse, ¿no? Ja, 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 no le va a sanar, mentira, era para humillarlo, como son nuestros enemigos. Pero Naamán seguía, la cuarta, la quinta, la sexta. Y hay muchas personas que se rinden en la sexta. Puede ser que tú estés en esa sexta zambullida, buscando tu milagro. Y hoy Dios te dice que no te rindas, porque falta una más. Puede faltar una, puede faltar 2, puede faltar 3. Solamente tú sabes en cuál zambullida estás. Puede ser que ya estés a punto de recibir ese milagro. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. Debemos perseverar hasta el último minuto de vida que tengamos. En ese mismo versículo nos dice, conforme a la palabra del varón de Dios se zambulló Naamán, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor que hace milagros? En la sexta ha debido ver Naamán y nada. Pero en la séptima ha debido decir, ya, una más entraré, me salgo, no está y me voy a mi casa. O si no, lo voy a matar a ese profeta. Pero ha entrado, ha salido y totalmente nuevo, como trasero de bebé. Así bien bonito, ¿no? Se ha debido sorprender y todos los curiosos que estaban ahí, wow, yo también quiero, han debido bajar a sumergirse para tener piel nueva. ¿Quién no quisiera tener una piel nueva? Más sucio el río todavía. Hoy vemos en esta historia que Jesús puede sanarnos, pero debemos buscarlo de todo corazón. Debemos congregarnos, orar, ayunar, clamar a Él. Debemos perseverar hasta el fin. Lo difícil es dar el primer paso, ¿no? Naamán no quería dar ese primer paso. Por eso debemos apoyar a nuestros familiares. Tal vez tú tienes un Naamán en tu casa, una persona que no quiere venir a la iglesia y tiene un problema, una enfermedad, y tú le dices, anda a la iglesia, hijo, hija, te vas a sanar, pero no quiere. ¿Qué tienes que hacer? ¿Rendirte? No. Debes impulsarle, así como lo han impulsado sus siervos a Naamán, y le han dicho, pero si te pidieran otra cosa más grande, vos lo harías, ¿verdad? Sí, dijo, pero te están pidiendo algo pequeño. Igualito debemos ser así persistentes con nuestros familiares, pero con esa fe de que ellos van a venir y se van a quedar en los caminos del Señor. Vamos a ver qué sucede con Naamán luego de que ha sido curado. ¿Qué alegría habrá sentido? ¿Qué gozo? ¿Cuántos han sido aquí curados por el Señor de alguna enfermedad? Amén. Es lindo, ¿no? Es lindo recordar eso. ¿Cómo saber que de un día para el otro tú dices, ay, me dolía, pero mi cadera o mi espalda no me podía parar y ahora estoy sano? Yo he llegado así a los pies de Dios. Me dolía tanto la espalda que no podía ni subir al minibús, como viejito caminaba así. Me dolía por tanto cargar parlantes. Y una pastora me ha hablado del Señor y me dijo, si recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él te puede curar. Ella ha sido esa muchacha, ¿verdad? Si se dan cuenta. Y yo dentro de mí yo decía, no creo, como Naamán. Pero me insistió tanto que dije, bueno, ya haremos la oración. Hice la oración, me hizo repetir la oración de fe y después de un tiempo he sido curado. Uno se imagina y dice, ese mismo día era que me cure, pero no es como tú quieres. Una mañana me desperté después de 3, 4 meses como nuevo, ni yo me he dado cuenta. Después nomás de un tiempo dije, ay, mi espalda, pero me dolía, ahora ya no me duele. Gloria a Dios, ¿no? Y es así cuando uno llega al camino del Señor. Vamos a ver qué sucedió con Naamán.
En el versículo 15 nos dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Cuántos le regalarían algo a Dios por un milagro? Todos, ¿no? Muchos hemos decidido regalarle nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que somos. Por eso estamos aquí. ¿Alguna vez se han preguntado por qué esos hermanitos predican? ¿Por qué cantan? ¿Por qué danzan? Porque hemos recibido un milagro y le queremos dar ese regalo a nuestro Señor. Nuestra vida que sea una ofrenda viva para Él. ¿Y Eliseo, será que recibió sus regalos de Naamán? No. ¿Por qué? Porque ya tenía. Ya tenía mucho, ¿no? ¿Qué nos dice? Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Cuando tú recibas un milagro, tienes que dar gracias a Dios. Jesús ha sanado a 10 leprosos, ¿recuerdan la historia? ¿Cuántos volvieron a agradecer? Uno. Unito. Y esto sucede muchas veces en las iglesias. Hay personas que vienen, se congregan, reciben su milagro y se van. Nunca más se los vuelve a ver. ¿Hasta qué? Hasta que vuelven a caer en una prueba. Vuelven a caer y vuelven a la iglesia, ¿no? Pero ya no es lo mismo, porque ellos no han sido agradecidos. Ahora también vemos que Eliseo sabía muy claramente que esos regalos que le quería dar Naamán no le han servido a Naamán para nada. ¿Será que Naamán podía haber sido curado entregando esos regalos a alguien? No. Solamente Dios lo ha curado. ¿Y Dios le ha pedido algo? No le ha pedido nada, solamente obediencia. Le ha pedido obediencia y le ha pedido que se humille entrando a ese río tan sucio que él no quería entrar. Y a veces nosotros tenemos que humillarnos así, ¿no? Haciendo cosas que no queremos hacer, pero la palabra nos dice de que una bendición puede estar detrás de eso que tú no quieres hacer. Por eso debemos ser obedientes. Aquí también vemos que el profeta no tenía interés por esas cosas, porque la palabra de Dios nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Está bien tener dinero o está mal? ¿O renunciamos todos mañana de canto? Nos venimos a vivir a la iglesia y cuando pidamos ofrendas, ¿qué vamos a dar? Nada, ¿no? Por eso el dinero es necesario, no podemos negar aquello, pero amar al dinero es lo que está mal. La palabra nos dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Naamán tenía todo, si se dan cuenta, era un general. Ha debido tener casas, propiedades, oro, plata, pero todo eso él quería cambiarlo por estar sano. Y si tú hoy estás sano, pues déjame decirte que eres más rico que Naamán, porque él quería cambiar todo aquello. Eliseo era un profeta de Dios, tenía un ministerio, tenía un llamado. Él no tenía sus ojos puestos en las riquezas. Jesús, ¿qué nos dice? ¿Dónde debemos hacer tesoros? En el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Porque si tú haces tesoros en la tierra, ¿qué va a pasar? Un ladrón se puede entrar y se lo lleva y listo. Donde está tu tesoro está tu corazón, nos dice la palabra de Dios. Si tú ves el reino de los cielos como tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Tú vas a tener ese anhelo de leer la Biblia, congregarte, alabar, adorar. Pero si tu corazón está en tu trabajo, si tu corazón está en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, o en tu auto, o en, no sé, en tu edificio, en tu casa, ¿qué va a pasar si algún día falla eso o lo pierdes? Te vas a querer morir, ¿verdad?
Por eso nuestro corazón debe estar en las cosas del cielo. Eliseo no quiso recibir sus regalos de Naamán porque no le interesaba. Él sabía que tenía un Dios proveedor. Pero había alguien que sí quería esos regalos. ¿Quién era? Giezi, su criado de Eliseo, que estaba atento, ¿no? Ha debido ver, wow, mira esos regalos. Yo algún día voy a ser profeta y voy a recibir todo eso, ha debido decir. No voy a ser como Eliseo. En el versículo 17 nos dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? ¿Quién ha entendido esa pregunta? Es una pregunta para súper inteligentes. A ver, entiendan qué dice. Te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? ¿Qué está pidiendo Naamán? Tierra. Quería llevarse un poquito de la tierra santa, la tierra de Israel. ¿Y para qué quería llevarse? Porque de aquí en adelante tu siervo, Naamán, no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Seguramente quería hacer un altar, algo con esa tierra, ¿no? En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aquí, si se dan cuenta, Naamán se ha convertido. Ya veía al Dios de Israel como su Dios. Ya sabía que ese Dios es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, milagroso, el que le ha curado de esa lepra. ¿Y qué quería hacer? Adorarle solo a él. Pero como él era el comandante del ejército de Siria, tenía que acompañar al rey a entrar a otro templo, a adorar al Dios Rimón, Dios dice. Seguramente Naamán ha ido a ese templo a pedir su milagro, pero no lo ha recibido. Y ahora le está pidiendo permiso a Eliseo para que cuando él tenga que hacer eso que no quiere hacer nuevamente, pero él lo iba a hacer, ¿no? Solamente por cumplir. Pero su corazón ya estaba ¿con quién? Con Jehová, el Dios que lo había sanado. Y cuando ya se estaba yendo, en el versículo 20 nos dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Dónde estaba el corazón de Giezi, el criado de Eliseo? Cosas materiales. En las riquezas. ¿Cuántos hubieran obrado como él? Yo creo que muchos, ¿no? Hay que ser sinceros. Yo creo que sí. Tal vez, no sé, tal vez hubiera obrado como él. Pero con esta historia uno aprende cómo hay personas ricas que lo tienen todo, pero están dispuestas a cambiarlo todo para estar como tú estás, sano, libre, sin esa preocupación. Y esto debe hacernos reflexionar al respecto. Pero Giezi no estaba valorando su ministerio, no estaba valorando el estar al lado del profeta, porque él iba a ser su sucesor. Pero él estaba viendo lo que no tenía. Y muchos hacemos eso.
Tienes salud, pero no tienes plata, no valoras tu salud y empiezas a concentrarte en el dinero. Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Los que tienen plata no tienen salud y ¿qué hacen? Empiezan a ir al médico a gastar toda su riqueza. Quiero ser sano, quiero ser sano, quiero ser sano. Siempre queremos lo que no tenemos. Debemos empezar a valorar lo que tenemos. Y aquí, ¿qué sucede con Giezi? Ha ido a pedir regalos y en el versículo 23 dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. ¿A dónde ha llegado? A un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿Por qué no le llevó esas riquezas a Eliseo? Ahí nos demuestra otra cosa más del corazón de Giezi. Él no estaba pensando en el profeta. ¿Qué tal hubiera sucedido, no? Profeta, he traído esto para los 2. Qué lindo hubiera sido. O tal vez se hubiera hecho reñir, ¿no? Vaya a devolver. Pero no ha tenido esa intención. Él solamente quería para él. No quería compartir con nadie. Por eso él en lo secreto se lo ha guardado en su casa. ¿Y qué pasó en el versículo 25? Y él entró y se puso delante de su señor, de Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiroso más todavía. Imagínense aquello. ¿Será que se puede engañar a un profeta? No, dice la profeta. No se puede engañar. La verdad es que Dios les revela a los profetas. Y además que para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Y la palabra nos dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero si tu Padre ve que estás haciendo cosas malas en secreto, ¿qué va a hacer en público? Te va a avergonzar en público, ¿verdad? Y aquí va a suceder eso con Giezi. ¿De dónde vienes? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, dice. En el versículo 26, él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Él quería ser como Naamán. Él quería tener todo lo que Naamán tenía. ¿Y qué sucedió? Tuvo, pero también tuvo su lepra. Hay que tener mucho cuidado con lo que tú anhelas. Tú puedes anhelar ser como tu jefe, ser como algún compañero de tu colegio, de tu universidad, pero no sabes las cosas que él también soporta, ¿no? No sabes su cruz. Tú solamente ves las cosas buenas, las cosas bonitas, pero no sabes sus problemas, sus aflicciones, su tristeza. Por eso nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos. Pablo decía: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En esta vida vas a tener tiempos de abundancia y ahí tienes que ahorrar, invertir, prever, porque también va a haber bajones. La vida sube y baja, no es recta. Todos quisiéramos que fuera recta, ¿no? Y que nos vaya bien toda la vida, pero no es así. Y también si tú estás pasando por un momento bajo, no te vas a quedar ahí. Tu vida no es recta, no te vas a quedar ahí en ese nivel. Vas a subir algún momento. Y en ese momento no tienes que despilfarrar. Además, esta historia nos enseña que no debemos compararnos con otros, no debemos codiciar lo que otros tienen, porque Dios nos puede dar eso y sus cargas también. ¿Alguna vez se han preguntado, pero por qué Dios no sana a todos en los hospitales?
Si nosotros decimos que Dios sana y vamos a un hospital a orar, ¿por qué no salen todos sanos? ¿Por qué, hermanito Sergio? ¿Vos qué sabes? Porque no le da la gana de ser. Pues vamos a ver qué nos dice Lucas 4:27. Y nos habla de Naamán, el Nuevo Testamento. Escuchen. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Tenemos un Dios que es soberano, un Dios que decide a quién va a sanar, pero nosotros debemos tener fe, siempre debemos tener fe, siempre debemos creer que nosotros vamos a ser esa persona escogida entre miles y miles para que Dios nos sane, nos restaure. Porque a veces uno se siente atrapado en ese problema, ¿no? Pero no se da cuenta que hay personas que están muriendo. Hay personas, jóvenes, niños que murieron, pero tú sigues en esta tierra. Entonces Dios te está dando ese milagro de que tú sigas vivo. Y debemos agradecer aquello. Y si nosotros buscamos a Dios así como Naamán lo ha buscado, porque ha viajado. A nosotros nos piden que vayamos a la iglesia y no viajamos, ¿no? A veces queda a unas cuadras de nuestra casa o a veces queda a un minibús de distancia, pero aún así no queremos hacerlo. Pero Naamán ha viajado, ha buscado su milagro. Y aunque estuvo a punto de rechazarlo por no querer hacer lo que él no quería, pero sus siervos lo ayudaron y al final ha sido sanado. Abraham y Sara, ¿cuántos años esperaron por Isaac? 25 años. José esperó 13 años para ser gobernador. David esperó 15 años para ser rey. Isaac y Rebeca esperaron 20 años para tener hijos. Y así hay muchas historias en la Biblia de personas que han esperado por su milagro. Y hoy debemos tener esa paciencia, esa confianza, esa seguridad de que si nos seguimos sumergiendo en ese río que nos ha dicho Dios, en ese río que es la fe, la congregación, el buscarlo a Él, tarde o temprano va a llegar nuestro milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra que nunca vuelve atrás vacía. Y como cada vez que leemos la Biblia nos enteramos de cosas nuevas. Los ministros de alabanza que suban, por favor. Cómo su palabra es viva realmente. Yo he leído varias veces esta historia, pero nunca lo he visto desde el punto de la obediencia. Yo veía como una historia de sanidad, de que Dios sana, cura, pero no veía esta parte de que a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Naamán no quería sumergirse en ese río, pero haciéndolo ha podido conseguir su milagro. Ahí donde están, vamos a cerrar los ojitos. Dios Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, Señor. Ahí donde estás, agradécele a Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has hablado. Y aunque a veces tu palabra nos lastima, Señor, a veces tu palabra va en contra de lo que creemos, de lo que pensamos. Naamán creía que los ríos de Siria eran mejor que el río de Israel. Él tenía otra creencia, él pensaba que sumergiéndose en esos ríos también podía ser sano. Pero tu palabra, Señor, es la verdad. Y hoy estamos agradecidos porque tu palabra, Señor, a veces nos confronta y nos hace entender de que no estábamos en un buen camino, de que debemos cambiar de argumentos. Tu palabra a veces, Señor, nos redarguye. Tu palabra nos ilumina. Tu palabra nos transforma. Y en esta tarde queremos pedirte perdón, Señor,
Si hemos estado yendo tal vez en contra de tu voluntad, tal vez no queríamos sumergirnos, Señor, en ese río, pero tu palabra nos dice, sumérgete 7 veces y vas a ver un milagro. Y hoy, Señor, queremos estar más cerca de ti. Queremos